Hola a todos, espero que estén bien. Hoy les voy a hablar de vectores. Como saben, el vector es un tipo de magnitud. Al menos en física se usa para representar magnitudes como su dirección y además de su dirección, qué tan fuerte es. Que podría ser fácilmente que tiene 45 newtons en un ángulo de 12. Bastante conocido. Todo el tiempo lo vemos en cosas como física, en cálculo de vectores. Pero la pregunta es, ¿qué es un vector? ¿Por qué es un vector? ¿Y dónde podemos ver vectores? Como saben, la forma más básica en la que se representa un vector es como una línea o una flecha, que sería esto. Así que de ahí podemos empezar a extraer lo que se conoce como un vector. ¿Por qué? Este vector tiene dos componentes. Como saben, los vectores normalmente se escriben como por ejemplo 3, 6. En este caso, para que concuerde un poco más con lo que está ahí, vamos a poner 6, 6. Entonces nuestro vector, que va a ser escrito como v, con una flecha encima para indicar que estamos hablando de un vector, es esto de aquí. Esta flecha es v vectorial. Ahora, solo con esto podemos decir que es un vector. Pues en realidad sí, ya que un vector no es algo tan complicado. Un vector lo único que es justo esto de aquí, una tupla de números. Pero ¿significa que un vector solo puede tener esto? No. Un vector pueden existir en un espacio Rn. ¿Esto qué quiere decir? Que este R puede tomar cualquier número natural mayor que cero. O al menos eso es lo que normalmente se maneja. Por ejemplo, si estamos en un espacio R2, tendríamos esto de aquí. Esto vive en un espacio R2. ¿Pero qué significa R2? Significa que estamos manejando un espacio real, o sea que estamos hablando de números reales en este caso, de carácter 2. O sea que tenemos dos dimensiones, dos grupos de números. Bueno, un grupo de dos números, una sola tupla. Pero si estuviéramos en R3, en un espacio tridimensional, significa que tenemos tres variables, lo que vamos a tener es que para que un vector exista, en este caso debe tener tres componentes. Este sería un vector en R3. ¿Qué significa esto? Un vector en Rn significa que debe tener tantos componentes como el exponente R tenga. Claro que nuestros vectores no siempre necesitan por qué vivir en un espacio real. De hecho, nuestros vectores pueden vivir en cualquier clase de espacio, ya sea estemos hablando de un espacio complejo o estemos hablando de un espacio más allá de los complejos, como los números hipercomplejos, como cuaterniones o octaniones. Nuestro vector puede vivir donde sea. Solo con esa vaga explicación, técnicamente podríamos decir que ya hemos terminado de explicar qué es lo que es un vector. Pero saben que no es tan fácil aquí. Porque eso sería decir que es un vector, pero no estaríamos hablando de vectores realmente. Así que vamos a hablar de algunas cosas de las que podemos hablar en vectores para poder iniciar en la matemática vectorial. No hablaremos de cosas tan complejas como el producto tensorial, pero empezaremos con las bases a partir de aquellas con las cuales se pueden construir todas las demás bases vectoriales. Tendremos un vector v y este vector v pertenece a R2 para ponernos en una situación sencilla. Entonces, vamos a fijar que v vale 3, 3 para poner algo sencillo. Así que si tuviéramos un espacio 3, 3, significaría que la coordenada x es 3 positivo y la coordenada y es 3 positivo. Así que nuestro vector quedaría aquí. Este sería el vector que tenemos. Ahora, este vector va a tener diferentes propiedades que se pueden analizar. Y a partir de esas propiedades podemos extraer otras verdades y otras cosas que podemos hacer con estos vectores. Así que, lo primero que podemos saber es qué magnitud tiene. Como saben, esta flechita puede ser representada para decir que estamos hablando de una magnitud, como serían los newtons en una dirección. Así que, ¿cómo podemos saber qué magnitud tiene? Pues en este caso vamos a usar algo llamado norma, que también podría ser llamado módulo, que nos va a dar cuál es la magnitud que tenemos. Para esto vamos a usar la norma euclidia, que básicamente es el teorema de Pitágoras, pero lo podemos extender a Rn. Que simplemente tenemos que observar que esto forma un triángulo rectángulo, muy sencillo. Así que con esto podemos saber que x y y va a ser así.
la norma de v vectorial, que por cierto nos va a dar un número y no otro vector, es igual a la raíz cuadrada del componente x al cuadrado más el componente y al cuadrado. Así que nuestro resultado sería 3 al cuadrado más 3 al cuadrado y luego sacamos su raíz. Esto nos daría que la norma de este v es la raíz de 18. Nada del otro mundo. Como ven, por las cosas están bastante fáciles. Esto es para empezar por algo difícil, porque definir la suma es tan fácil como decir que si tenemos el vector v del que estamos hablando todo el rato, que es igual a 3, 3, y tenemos un vector w que vale 2, 1, simplemente debemos sumar los componentes que son iguales. Sabemos que esto es x y esto de aquí es y, así que simplemente tenemos que decir 5, 4. Simplemente se suma cada componente con su componente correspondiente. Lo mismo para la resta. Seguimos trabajando con el mismo vector que ya dije. Ahora vamos a hablar de algunas otras cuantas cosas más, porque como saben, faltan muchas cosas por ver, pero no me irá lo más complicado. Así que, para hablar de nuestro vector v, sabemos sumar y restar. Eso es tan sencillo que no tengo que definirlo. La norma de nuestro vector podemos definirlo a través de la ecuación del teorema de Pitágoras, pero lo podemos extender a Rn. O sea, que tenemos la raíz cuadrada de tu componente 1 más el al cuadrado más componente 2 al cuadrado más cuantos componentes tenga tu vector. Todos al cuadrado sumados, sacándole raíz cuadrada, y tendrías la norma de tu vector, que es lo que te diría cuál es la magnitud de tu vector o qué tan largo es el vector, por decirlo así. Pero ahora, si tenemos v, podemos sumar y restar y obtener la norma. ¿Pero qué hay de multiplicar? Pues tengo malas noticias. Técnicamente, multiplicar como lo conocemos no se puede hacer aquí. Aquí, para multiplicar, existe algo llamado producto punto. Entonces tenemos que poner un W y en vez de dar nuestro vector nos va a dar un número. Ahora vamos a definir W. Siendo W vectorial 2,2, para ponerlo también en una situación muy sencilla para poder explicar qué es el producto punto. La ecuación del producto punto se escribe de la siguiente manera. Los componentes x más los componentes y multiplicados. Simple. Así que simplemente podemos usar el mismo truco que para sumar. Los ponemos de la misma forma que están aquí. Tenemos nuestro vector 1, 3, 3. Y luego podemos poner abajo el otro vector, 2, 2. Así que usamos el mismo truco para sumar, que es componente a componente. Como sabemos que los componentes iguales son los que se van a multiplicar, simplemente ponemos este por este y tenemos 5 y 5, sumamos los resultados y el producto punto de v punto w es igual a 10. Y esa sería la forma en la que obtenemos el producto punto. Bastante sencillo. Así que vamos a ir por lo siguiente, que es obtener el ángulo entre los vectores en este caso. Al momento de hablar de obtener el ángulo que existe entre los vectores, que es algo en realidad bastante útil, estamos hablando de lo siguiente. Tenemos el vector v y tenemos el vector w, que sabemos que está en el mismo camino en este caso. Así que, ¿cuál sería el ángulo que existe entre estos dos? En este caso, sabemos que nuestro ángulo no existe, es 0. Pero podríamos tener el caso de un vector que sea ortogonal o un vector que simplemente tenga un ángulo diferente, que en este caso se van a medir en esta dirección. Simple. Ahora vamos a definir cómo obtener ese ángulo. Para obtener el ángulo entre dos vectores, debemos tener nuestro vector v, sacamos producto punto con el otro vector w del que queremos saber su ángulo. Luego lo vamos a dividir entre la norma de v multiplicada por la norma de w.
Por si se preguntan por qué pongo esas dos líneas y un X vector, significa norma de tu vector. Estas líneas que enseñan al vector nos están indicando que debemos obtener su norma. Bueno, una vez sabido esto, podemos simplemente obtener el resultado. Ya sabemos cuál es nuestro producto punto en este caso, así que sabemos que tenemos 10. Bueno, me acabo de dar cuenta que esto es mal. No es 10, es 12 si no multipliquen y sumen. Porque estaba recordando la norma entre otros dos números. El producto punto entre otros dos números. La norma de V es aproximadamente 4.2 y la norma de W vectorial es aproximadamente 2.8. Sabiendo estos datos, tenemos que ponerlos abajo y multiplicar. Así que tenemos aproximadamente 4.2 por aproximadamente 2.8. El resultado exacto es 12 sobre 12 y tenemos 1. Interesante. Y aquí es donde podemos ver algo interesante. Si obtienen el producto punto de dos números y les da 0, significa que son ortogonales. ¿Y qué significa? Que sean ortogonales. La ortogonalidad significa lo siguiente. Tienen dos vectores. Un vector W2 y un vector X. Que sean ortogonales significa que el ángulo formado entre ellos es exactamente de 90 grados. Por cierto, en lo anterior, S1 para poder obtener el ángulo deben obtener el arco coseno. Así que les escribiré la fórmula exacta en un momento. El arco coseno del producto punto de tus vectores divididos sobre la multiplicación de sus normas. Esa forma es una forma de obtener el ángulo entre ellos. Hay otra forma a través de los números complejos, pero es inconveniente en la gran mayoría de casos. Y de aquí, de la ortogonalidad, se puede desprender algo muy interesante. El cómo se construye el espacio donde viven tus vectores. Existe un concepto llamado vector unidad. ¿Qué es el vector unidad? El vector unidad es aquel que tiene distancia 1 sin importar qué con respecto al origen del espacio donde vive tu objeto, o sea que su distancia de 0 es exactamente 1, vector unitario. Para obtener el vector unitario, que se representa con un pequeño gorrito, debemos obtener tu vector sobre su norma. Sencillito. Porque recordemos lo siguiente. Multiplicar vectores entre sí no existe como tal y ahí podrías usar el producto cruz, producto punto, producto tensorial. Pero si multiplicas tu vector por un k, que en este caso no sería un vector sino un número, simplemente lo que tienes que hacer es que si tienes k, v, tienes que multiplicar sus factores que serían x, y, tienes k fuera multiplicando. Así que tu resultado sería kx, ky. Así que multiplicar un vector por un número cualquiera en realidad es sencillito. Ahora, este vector unidad, ¿qué tiene que ver con el generar el espacio donde vienen tus vectores? Pues que para cada espacio existen vectores unitarios base, los vectores unidad base que generan el espacio. En este caso hemos estado todo el tiempo en R2, así que tenemos
los vectores unitario 0, 1 o el vector unitario 1, 0, que son los vectores I, J. Estos vectores unidades, ¿cómo generan el espacio? Pues verán, estos dos vectores unidos multiplicados por un K y un W cualquiera, que sean K y W números y no otros vectores, la suma de estos dos vectores genera cualquier otro vector en el espacio. O sea que si tú tomas un J unidad multiplicado por un K numérico cualquiera, más un W numérico multiplicado por un sumado más un I unidad cualquiera vectorial, entonces con esto, siendo W y K numéricos cualquiera reales, o también de espacios complejos, no importa, puedes formar cualquier otro número, cualquier otro vector de ese espacio en el que habita tu vector. Ese sería el espacio vectorial en el que habita tu vector. Para dimensiones más altas es muy fácil lo que tienes que hacer. Solo tienes que agregar otro número. Así que se genera otro vector unitario, el 0, 0, 1. En este caso va a ser K unitario. Y con la suma de estos tres vectores multiplicados por constantes cualquiera, puedes generar cualquier otro vector del espacio tridimensional del que estemos hablando. Y puedes extender estos vectores unitarios a cualquier otro espacio Rn. Y eso sería lo más básico y lo más útil dentro de vectores. A partir de lo que se ha expuesto ahora, se debería poder profundizar más fácilmente dentro de todo lo demás, dentro de lo que son los vectores. Si hay alguna duda, comentarla para poder resolverla. Y si quieren algo más de cualquier tema, comentar el tema del que les gustaría saber algo más. Y eso es todo. Hasta la próxima.